Pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y los que estaban con ellos, a los cuales decían: en verdad el Señor ha resucitado y se le apareció a Simón. Los dos por su parte le contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Denle un aplauso al Señor. La gloria sea de Dios. Es uno de mis pasajes favoritos. No puedo decir eso, ¿verdad? Porque cuando comienzo a hacer la lista de los pasajes de que me encantan, la lista comienza a ser tan larga que mejor es decir la Biblia entera. Aleluya. Pero este pasaje me encanta. Este pasaje me encanta. Si pudiéramos ayudar a entender un poco el pasaje, ya este español que estamos leyendo aquí, esta versión se hizo en el 2012, ¿verdad? Sin embargo, a veces un español así bien específico, muy académico, es un poco difícil de entender. Vamos a ayudar a entender un poco este pasaje. Sobre todo están en camino a un sitio que se llama Emaú y están muy tristes. Y se le acerca a un Jesús resucitado. Santo. Y por una razón u otra, y vamos a ver quizás por qué fue así. La de la palabra quizás en el griego dice que como que se le quitó la habilidad a ellos de ver. Ellos no podían discernir de que era Jesús que estaba caminando con ellos. Y lo ve que están tristes y le dice: mira, ¿qué es lo que le pasa a ustedes? ¿De qué están hablando tanto y se ven tristes? ¿Qué es lo que pasa? Y le dicen ellos a él: pero tú eres el único que no sabe lo que ha pasado. Tú eres el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado. ¿Qué fue lo que pasó? Eso de Jesús. Están hablando con Jesús. Eso de que pensamos que Jesús, él era un hombre bien grande y se pensaba que a ellos. ¿Por qué no veían que era Jesús? Claramente. ¿Verdad? Cuando las mujeres o Pedro o de lo que lo vieron reconocieron que era Jesús. ¿Por qué se le quitó la habilidad a ellos de ver? Déjeme decirle, hermano, entre paréntesis, la razón. La razón es que Dios no te va a dar a ti nunca algo que tú no quieres. Déjame decirlo de otra manera. Dios nunca va a hacer inválido tu libre albedrío. Amén. Él deja que tu libre albedrío siempre esté funcionando. Amén. Amén. So, estos dos aparentemente no querían creer, no querían usar su fe para entender estas cosas, para ver al Cristo. Eso no estaban viendo al Cristo. Se le quitó la habilidad a ellos de ver. Amén. Amén. Entonces déjeme decirle, hermano, si usted decide no tener fe, aleluya. Si usted decide no tener fe, no vas a entender. Pero si escoges creer, entonces vas a ver las cosas de Dios. Y aún más, si escoges creer, vas a ver las cosas de Dios y aún más vas a aumentar tu fe. Amén. So, vamos a ver esas cosas. Amén. 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 Dos o tres gente yo creo que están aquí. Amén. 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 Nuestra historia comienza, como muchas de nuestras historias comienzan en el principio. La palabra dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Aleluya. Dice en un punto que introdujo la luz
aleluya, a la escena de la creación. No fue el sol, no fue la luna, esas cosas que causan luz, porque dice unos días después que creó las estrellas y la luna y etcétera. ¿Qué fue eso que creó en el principio, en los días primeros, cuando dijo hágase la luz? Gloria a Dios. Yo creo que en medio de esa oscuridad Cristo fue introducido a la escena. La gloria sea de Dios. El libro de Juan, el Evangelio de Juan lo dice de esta manera, que nada lo que fue hecho sin Él fue hecho. ¡Vive Cristo! ¡Gloria a Dios! Aleluya. So, Cristo estaba ahí desde el principio. Aleluya. Amén. Unos cuantos capítulos después de que la tierra está creada y hermosa y buena, porque todo lo que hizo Dios fue bueno, es una escena muy preciosa. Dios está creando y hace una cosa y dice, oh wow, eso está bueno. Y crea otra cosa y dice, oh wow, eso está bueno. Y después otra y dice que era bueno. Amén, gloria a Dios. Alabado sea Dios. Pero nos dice la palabra unos cuantos capítulos después de que se le presentó una opción a los seres humanos y ellos decidieron lo incorrecto. Gloria a Jesús. No decidieron obedecer a Dios. No decidieron el camino de Dios. Amén. Decidieron apartarse de Dios. Decidieron el mal. Y allí en Génesis 3:15 hubo una promesa de que la simiente de la culebra, ¿verdad?, iba a ser aplastada por la simiente de la mujer. Gloria a Dios. La primera promesa de que Cristo iba a llegar un día, iba a deshacer las obras del diablo. La gloria sea de Dios. La gloria sea de Dios. Unos cuantos capítulos después, en ese mismo libro de Génesis, se le introduce una persona, Abraham. Amén. Y con Abraham comienza un pueblo. La gloria sea de Dios. El mensaje que Dios había estado dando por unos capítulos ya era de que la humanidad, los seres humanos son malos. Y son muy malos. Aleluya. Amén. Pero en medio de toda esa maldad, en medio de una humanidad que está completamente apartada de Dios por su pecado, Dios llama a un hombre y le dice, mira, sal de tu casa, sal de donde tu papá, ve a una tierra que yo te voy a dar. Santo Jesús, aleluya. Que yo voy a hacer una nación de ti. Amén. Y tus descendientes van a ser como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Alabado sea Jesús. Mira, en tus simientes serán benditas todas las naciones. Aleluya. Y algunos piensan que eso fue Isaac, como con Isaac comenzó, pero en la simiente verdadera de Abraham es Jesucristo. Amén. Y a través de él todas las naciones son bendecidas. Amén. Aleluya. Unos capítulos después vemos al bisnieto de Abraham, José. Y José era muy interesante porque él era amado de su padre Jacob. Jacob lo favorecía a él. Y por eso sus hermanos lo odiaban, lo despreciaban. Y lo cogieron y lo tomaron y lo vendieron a esclavitud. Y él llegó a estar en la cárcel, un hombre inocente. Él no había hecho nada. Él fue completamente maltratado, sufrido. Su vida era dolor. Imagínese de que sus hermanos lo entreguen a cadenas, a un hoyo en la tierra. Eso es triste. Sin embargo, ese que sufrió fue exaltado. Amén. Sí, Señor. Y él se sentó a la diestra de poder en Egipto, el imperio más poderoso en ese tiempo. Él fue el segundo en comando sobre todo Egipto, es decir, sobre todo el mundo. Es más, se le dio un nombre en cóptico, en egipcio, Sabna Panea, que traducido es Salvador del mundo. Aleluya. Entendemos de que José era un tipo de Jesucristo, que también fue entregado por sus hermanos, un hombre de dolores, sufriendo el dolor más fuerte, pero él también fue exaltado, sentado a la diestra de poder, y ahora es el Salvador del mundo. Aleluya. Amén. La gloria sea de Dios. Ellos entraron a Egipto. El pueblo ese que Dios estaba formando a través del linaje de Abraham, los trajo a Egipto. Y allí se multiplicaron hasta los cientos de miles, quizás hasta los millones. Pero estaban en esclavitud. Estaban sufriendo. Y dice la palabra que su sufrimiento llegó al oído de Dios. Y levantó un hombre, Moisés.
Y Moisés era como el portavoz de Dios. Y a través de Moisés y la palabra de Moisés se hicieron milagros, y a través de él salió el pueblo de Israel de Egipto. Gloria a Dios. Salió de la tierra de esclavitud. Amén, gloria. La gloria sea de Dios. Amén. Moisés fue otro que estaba señalando a uno que iba a venir en el futuro, a Cristo, Gloria a Dios. que vino, ¿verdad?, con los milagros y las señales de Dios de una manera muy milagrosa. Y sabe que también nos trajo redención, también nos sacó de Egipto, ¿verdad? Ni un sistema político de aquí de la tierra, sino de tu pecado, de tu maldad adentro. Gloria a Dios. Esas cadenas que están por adentro. Yes. Gloria a Dios. Y el pueblo de Dios salió de Egipto y se le dio la ley. Y la ley era hermosa porque representaba la santidad, la perfección de Dios. Amén. Y la ley, si la pudiéramos resumir bien rápido, bien sencillamente, era: si tú me obedeces, vas a tener bendición. Pero si tú me desobedeces, tendrás maldición. Alaba. Bien simple, ¿verdad que sí? Ese es el tema deuteronómico. Yes. Si me obedeces, bendición; si me desobedeces, maldición. Amén. Gloria a Dios. Es interesante, ¿verdad? Porque Dios le dio más de 400 años a los cananitas, no los israelitas, los cananitas. Le dio más de 400 años para que ellos se arrepintieran. Los cananitas no eran gente fácil. ¿Oyeron eso? Los cananitas no eran gente fácil. Los cananitas eran come gente. Alaba. Los cananitas eran come gente. Los cananitas se acotaban con animales. Alaba. Los cananitas tenían relaciones con un hombre con su hermana, un hombre con su mamá. Los cananitas cogían los bebés y los quemaban al fuego. Un recién nacido y al fuego. Esa no eran gente fácil. Y más de 400 años Dios le dio a ellos para que se arrepintieran. Y no se arrepintieron. Y no se arrepintieron. Ahora, antes de que lleguemos a lo que le pasó a los cananitas, el pueblo de Dios fue sacado de Egipto y se les dio la ley, la que yo acabo de decir, y pasaron 40 años en el desierto. ¿Cómo es eso? 40 años en el desierto. Hermano, el caminar de Egipto hasta Israel tiene que ser como el llegar de Massachusetts a Washington. Eso no es lejos. Quizá unos cuantos meses caminando. ¿Cómo que se pasaron 40 años? Verá que Canaán, esa nueva tierra que se le había prometido, representaba una nueva vida. Yes. Sí, Señor. Y ellos no podían entrar a la nueva vida, ¿verdad?, con una mentalidad, con un estilo de vida de esclavos. Ahora, Dios le quitó las cadenas a ellos. La cadena de esclavitud de Egipto se la quitó, pero adentro en sus mentes ellos vivían como esclavos. Gloria a Dios. Qué lindo el Señor. Dios dijo: mira, hasta que no se muera la generación que todavía tiene esa esclavitud por dentro, no van a entrar. Mire el libro de Deuteronomio, se llama Deuteronomio, quiere decir segunda ley. ¿Por qué se llama segunda ley? Porque la ley se repitió. ¿Por qué se repitió? Porque una nueva generación nació y se crió, y ahora Moisés le tenía que repetir la ley a ellos. Su padre se había muerto en el desierto, por malo que era, porque no querían dejar su esclavitud por dentro, y Moisés tenía que repetirle la ley. Entonces se pasaron 40 años dando vueltas en el desierto. Dios tenía una nueva vida para ellos, pero ellos querían seguir en la vieja vida. Amén. Pero eventualmente con Josué, ¿verdad?, llegan a la tierra prometida. Y esos cananitas que no se querían arrepentir, Dios usó el pueblo de Israel como su instrumento para juzgar a los cananitas. Porque los cananitas no se querían arrepentir. Y ellos entraron a la tierra prometida y la tomaron. La gloria sea de Dios. Y déjeme decirle que casi se me pasa, ¿verdad? Eso del desierto también representa a Cristo y el creyente hoy en día.
Dios tiene una nueva vida para ti, pero tú tienes que dejar la vieja vida. Gloria a Dios. Aleluya. Dios tiene una nueva vida para ti, pero tú tienes que dejar el viejo hombre, ese esclavo, lo tienes que dejar atrás. Y la única manera de hacerlo es a través de Jesucristo. Jesucristo causa que uno nazca de nuevo, para uno entonces entrar en esa nueva vida. Amén. A ese Canaán espiritual. Amén. Ok, pero el pueblo de Dios entró a Canaán, lo tomó, vencieron sus enemigos y se repartieron, ¿verdad? Las tierras entre la tribu de los hijos de Jacob. Y el pueblo de Dios entró a una época que se conoce como la era de los jueces. Eso sí es triste. Eso sí es triste, hermano. La era de los jueces. ¿Usted quiere leer un libro triste? Lea el libro de los jueces. El libro tiene un ciclo, este libro. Este es el ciclo. El pueblo está bien, está en la bendición de Dios, y de repente, ¿cuál fue el primer mandamiento que? No el grande mandamiento, el primer mandamiento que Dios le dio. Yo soy Jehová tu Dios, el que te sacó de Egipto. ¿Están conmigo? Esto es algo que todavía Dios nos está diciendo. Yo soy Jehová tu Dios, quien te sacó de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Yo soy el único Dios. Cuando todos los dioses de Egipto no querían sacarte de esclavitud, yo vine y te saqué de esclavitud. Esos dioses de Egipto son falsos. Ahora yo soy tu Dios. Tú no vas a tener otros dioses delante de mí. Yo soy el único. Amén. Entonces, en el libro de los jueces, hermanos, ellos estaban bien en la bendición de Dios y de repente se le ocurría el buscar otros dioses, el hacer altares a Asteró y a los Baal. Estaban como caminando hacia atrás. Y entonces, por su desobediencia, Dios quitaba su mano de protección, llegaba un pueblo vecino y lo conquistaba. Y cuando eran conquistados, ellos clamaban a Dios: Dios, sálvanos. Y Dios venía y los salvaba como un juez. Y los jueces eran más como líderes militares. Ya como para el séptimo, Dios le dijo, de este mismo ciclo, ¿verdad? Estamos bien, buscamos otros dioses, nos conquistan, clamamos, tú nos rescatas, estamos bien, vamos atrás de otros dioses, y seguían en ese círculo. Ya para la séptima vez Dios le dijo: pero ¿por qué no llaman a esos otros dioses que los rescaten? Aleluya. Lea ese libro para que lea una historia muy triste. Termina el libro con un sacerdote matando a una prostituta. Dice que la picó, que la mandó por varios lugares los pedazos. Una película de horror. ¿Cuál es el mensaje? Nosotros, por si acaso se nos olvidó de Génesis, nosotros no somos buenos. ¿Ok? Me recuerdo una escena con Jesús, que uno llega atrás a Jesús diciéndole: buen maestro, y le dice: ¿por qué me dice buenos? Solo hay uno que hay bueno. Hermano, nosotros no somos buenos. Alabado sea Dios. Y apartados de Dios, apartados de Cristo, lo único que hay son escenas de horror. Somos malos. Tú necesitas a Jesucristo. Yes. Amen. Que nunca se te olvide eso. En ningún año, ningún mes, ninguna semana, ningún día, ningún momento se te olvide de cuánto tú necesitas a Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Que tú seas como el publicano y no como el sacerdote. El publicano llega diciendo: ay, Señor, yo soy un pecador, yo soy malo, es mi culpa. Y llega el sacerdote, es una parábola de Jesús. Llega el sacerdote y dice: ay, gloria a Dios, de que yo no soy como ese hombre malo y perverso. Ay, yo te doy la gloria, Señor, de que yo no soy como ese hombre tan perverso.
Hermano, eso es hipocresía. Tú eres malo, ¿ok? Apartado de Cristo, no hay uno que sea bueno. Amén. El libro de Jueces nos enseña eso. Y llegó de tal grado esa era de los jueces que Israel le pidió a Dios, danos un rey. Ahora, ellos tenían líderes militares, los jueces, que eran como administradores del pueblo de Dios. Pero no tenían rey. ¿Por qué? Porque Dios era el rey, era el reino de Dios, era la sociedad de Dios. Él era su rey. Pero eso no era suficiente para ellos. Ellos dijeron, nosotros queremos un rey, así como todas las otras naciones tienen un rey, de Dios Saúl. Y no se crea, eso fue el plan de Dios. Sí fue el plan de Dios. Lo único que Saúl era demasiado cabezadura. Él se le daba una y otra oportunidad para servir a Dios, para estar bien con Dios, y él lo único que sabía hacer era desobedecer. Su corazón no era para Dios. Tan simple así, su corazón no era para Dios. Dios se apartó de él. Dios se apartó de Saúl porque Saúl no quería. El fin de Saúl, ¿verdad?, era que él llega a la bruja diciéndole, búscame a Samuel porque Dios se ha apartado de mí, ya no me habla más. Qué triste, ¿verdad que sí? Se buscó otro rey Dios, David. Oh, gloria a Dios. Aleluya. David. Y dice la palabra que David era uno como conforme al corazón de Dios. ¿En cuál sentido, hermano? Entre paréntesis, porque David cometió pecado. Ajá. ¿En cuál sentido? En el sentido así como del cristiano. David, escuche, actuaba como cristiano, era quizá el primer cristiano. Él cometía un pecado, hacía una infracción contra Dios, inmediatamente corría a la presencia de Dios arrepentido. Señor, oh, perdóname, yo soy malo. Me arrepiento de mi pecado. Esa es la vida del cristiano, por si acaso. Pero él escoge a David y dice, mira, David quería construirle un templo a Dios. Y él le dice, mira, tú no puedes construirme un templo. Tú has matado a demasiada gente, tus manos tienen demasiada sangre, pero tu hijo, es un pacto que hizo con David. Tu hijo, él me va a construir templo a mí. Y él va a causar paz en Israel y en el mundo, y él será rey por siempre. Ahora, eso es semi cumplido en Salomón, pero fue cumplido en Jesucristo. Por eso que cuando Jesús caminaba por allá en su ministerio, gritaban a él diciendo, Hijo de David, oh, ten misericordia. Había llegado el verdadero Hijo de David, que iba a establecer un templo. Aleluya. Déjame decirle algo, hermano, entre paréntesis. Amén. Si usted escoge, hay algo que usted puede hacer, pero mientras tanto, sepa esto: si usted escoge no creer, va a permanecer en oscuridad. Amén. ¿Escuchó eso? Amén. Si usted escoge no creer, va a permanecer en oscuridad. Yes. Escoja creer. Amén. Bueno es Dios. Después de David llegó la era de los reyes. Y los reyes, la gran mayoría de ellos no tenían un corazón como de David, uno para Dios, y se apartaron de Dios. Y Dios, muy bueno que es Dios, cuando la gente lee el Viejo Testamento y dice, no, hay un Dios bien malo que le caía con juicio a ellos. Y esa gente, yo no creo que ha leído el Viejo Testamento. Cuando una gente te haga una declaración, no, porque la Biblia tal y tal, pregúntale, ¿tú has leído la palabra? ¿Tú has leído la Biblia? Porque tú me estás diciendo cosas y me estás preguntando, y yo no creo que tú has leído la palabra. Yo creo que tú eres un mentiroso. Tú estás juzgando la Biblia y tú eres un mentiroso. Mira, ve. Esta gente que critica el Viejo Testamento, yo no creo que han leído el Viejo Testamento. Porque por décadas esta gente estaba alejada. En la era de los reyes, ok, déjeme explicarle un poco, ¿verdad? Después de David llegó Salomón, y Salomón se le dio sabiduría.
pero no usó mucha de su sabiduría, y por su pecado el reino fue dividido en dos, el norte y el sur. En el norte hubo una línea de reyes y en el sur hubo una línea de reyes, y la mayoría eran perversos. Y Dios una y otra vez, a través de los profetas, esa es la era de los profetas, a través de los profetas le decía al pueblo: mira, regresen a mí. Si ustedes regresan a mí, van a ser mi pueblo una vez más. Yo lo perdono. Si ustedes vuelven, yo lo perdono. Gloria a Dios. Vuelvan a mí. Gloria a Dios, aleluya. Pero no volvieron. Y así como Dios juzgó a Canaán, escúchenme, para que vea cómo Dios es justo. Así como Dios juzgó a Canaán, que le dio ¿cuántos años? Más de 400 años a los cananitas que se arrepintieran y no se arrepintieron. Puso a los israelitas para juzgarlos. Amén. Los israelitas en torno le dio décadas para que se arrepintieran y no se arrepentían. Pues Dios usó el imperio de Babilonia para juzgarlo. Amén. Israel fue destruida, y los más ricos, los más nobles, los más santos, entre comillas, fueron cogidos como esclavos y deportados a Babilonia. Recuérdense de que ellos estaban en otra tierra. ¿Se recuerdan de eso? Ellos estaban en otra tierra y Dios le estaba diciendo: mira, yo te voy a llevar a la tierra prometida. Y desde la tierra prometida Dios los saca. Aleluya. Alabado sea Y se Dios. quedaron por ahí 70 años. Sí, Señor. Y volvieron, ellos reconstruyeron, y después comienza una era que se conoce como la era de silencio. 400 años entre el Viejo y el Nuevo Testamento. Pero a veces uno lee la Biblia y quizá piensa que cuando se termina el Viejo Testamento, de una vez comenzó el Nuevo. No. Desde el último libro en el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento pasan 400 años. Se conoce como el periodo de silencio, porque Dios no estaba diciendo nada. Callado. Ahora, esto es interesante, porque Dios dice: mira, no te harás imágenes. Que escuchen los cantantes por allá. No te harás imágenes. Alaba que Cristo vive. Aleluya. Gloria a Dios. No te harás imágenes. Sin embargo, ¿verdad? No te harás imágenes. Así como las otras gentes del Medio Oriente que tenían ídolos, estatuas de sus dioses, y así lo adoraban. Dios le dice: yo no quiero que tú hagas una imagen. ¿Y cómo el pueblo va a conocer a Dios? A través de su palabra. Amén. Cuando el profeta hablare, cuando el sumo sacerdote hablare, así van a conocer a Dios. Aleluya. A través de su palabra. Amén. Nada más. Yes. Y entonces se pasa 400 años sin hablarle. Qué lindo tú eres, mi Dios. Gloria a Dios. La gente. Sin embargo, Dios estaba preparando la escena. Dios estaba calladito, pero estaba atrás de la escena preparando lo que Él iba a hacer. ¿Qué sucede después de 400 años? ¿Qué sucede después del último profeta del Viejo Testamento? Pasan 400 años y después ¿quién surge en el desierto? Juan el Bautista predicando: preparad el camino para el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Dios. Amén. Gloria a Dios. Diciendo: mira, arrepentíos, porque se acerca el reino de Dios. Aleluya. Y entonces llega el primo de él, Jesús de Nazaret. Y cuando Juan el Bautista lo ve, dice: ahí está el Cordero de Dios, Aleluya. Gloria a Dios. que quita el pecado del mundo. Amén. Dice mi alma Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Todo se estaba alineando para la venida de Jesús. Aleluya. Amén. Para la venida de Jesús. Todos esos eventos estaban hablando de Jesús. Se recuerda que yo hablaba de esa sociedad en la cual Dios era el rey. Había llegado el rey. Amén. Yes. Llegaba diciendo: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Rey. Y entonces, como rey y sacerdote que es,
de nosotros hizo una ofrenda. El sumo sacerdote, se recuerda, en el tabernáculo, en el templo, hacía una ofrenda especial un día del año, Yom Kippur, el día de expiación, y ahí se sacrificaba un animal que representaba al sumo sacerdote y al pueblo, y así había comunicación con Dios, y así había perdón de pecados. Gloria a su nombre, aleluya, gloria a Dios. Ya que se hacía eso, bueno, pues Jesucristo hizo su propio Yom Kippur. Amén. Él se ofreció a Él mismo. Él fue el sacerdote y la ofrenda. Sí, Señor. ¿Ya? Amén. Y como hablamos previamente, se entronó allí en la cruz y Gloria. venció la muerte, el pecado. Y entonces 3 días después resucitó. Aleluya. Gloria a Dios. Yo me recuerdo que en la predicación que hicimos para la Pascua, yo me recuerdo que estaba hablando con un volumen un poco más alto. Aleluya. Y la razón y el motivo era que, ¿verdad? Yo no sé, algunos de esos, como unos de esos predicadores que gritan en su predicación entera. Yo a veces he estado sentado en predicaciones como esa, y yo estoy sentado al lado de alguien y le digo, Juancito, ¿tú sabes lo que él está diciendo? Aleluya. Yo mejor no grito, pues así usted me entiende, ¿verdad? Así como dijo Pablo, yo prefiero hablar 5 palabras que tú entiendas, que te edifiquen, en vez de 1000 en lengua si tú no seas edificado. Santo. Sin embargo, algunas cosas son un poco excitantes, Amén. como la resurrección de Cristo. Yeah. Santo. Él hace una expiación por nuestro pecado, Amén. vence la muerte, y para comprobar de que Él venció la muerte, viene para atrás de entre los muertos. Sí, Señor. Alabado sea su nombre. La palabra nos dice que Él se quedó con los apóstoles y discípulos por 40 días. Por unos cuantos días se queda con ellos. Le dice, mira, no se vayan hasta recibir la promesa. Amén. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y se quedaron en Jerusalén, y la palabra dice que ellos fueron bautizados, Aleluya. que descendió fuego. Yes. Así como descendió fuego sobre el primer holocausto que se hizo en el tabernáculo, así mismo descendió fuego sobre ellos. Y el Espíritu Amén. le dio la habilidad ahora a ellos, sobrenatural, para ser testigos de la resurrección. Fue el inicio, fue el nacimiento de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Ellos comenzaron a predicar y etcétera, había persecuciones. Pablo fue en unos cuantos viajes misioneros a donde él estaba estableciendo iglesias aquí y allá. El libro de Hechos termina con Pablo en una cárcel en Roma, en una casa como cárcel allí en Roma. Él tenía una iglesia en esa casa también, por si acaso no lo sabía. Amén. Y ahí termina el libro de Hechos, capítulo 28. Uno quería más, ¿verdad que sí? Y el que lee el libro de Hechos es algo asombroso. Hay gente que está en la cárcel y un ángel viene y lo abre y lo saca de la cárcel. Alaba. El libro hay uno que está caminando por un camino y dice la palabra que se desaparece y aparece en otro sitio. Alaba. El libro de Hechos te deja de entender por qué. Era que estaban con Jesús. Yeah. Aleluya. ¿Entiendes? So, uno lee el libro de Hechos y cuando termina en el capítulo 28 uno dice, pero uno quisiera como más de ahí. Se terminó la historia, pero uno quiere como más. ¿Sabe que la historia no terminó en Hechos 28? Amén. Después de Hechos 28, la iglesia continuó. Yes, sí, Señor. ¿Ok? Amén. Y pasaron las décadas y los siglos. Pero es la continuación. Y mira, la iglesia llegó hasta llegarte a ti hoy en día. Aleluya, gloria al Señor. Ese capítulo 29 de Hechos solo tiene 28. Ese capítulo 29, la continuación, somos nosotros. Amén.
Es la iglesia como continúa aquí en la tierra y la iglesia va a continuar en la tierra. Amén. Sí, Señor. Que yo me recuerdo una película de muñequito de los 90s, se llamaba Baby's Kids. Se llamaba Baby's Kids. Y Baby's Kids pudiera ser un nombre sinónimo de la iglesia. ¿Por qué? Y gloria a Dios. Baby's Kids tenía un lema, porque era unos muchachos que molestaban, ¿verdad? Baby's Kids traducido es los muchachos de bebé. Y esos muchachos molestaban mucho. Y cuando alguien le decía, mira, yo quisiera como cogerte, y ellos decían, we're baby's kids. We don't die, we multiply. Amén. Ellos decían, nosotros somos los hijos de bebé. No nos morimos, nos multiplicamos. Y la iglesia es igual. Jesús lo dijo de esta manera: las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Amén. ¿Verdad? Ahí nosotros estamos grabando, yo creo que estamos grabando, ¿verdad que sí? Nosotros estamos en las redes de internet y etcétera, que me escuche el diablo y el mundo y el presidente y las Naciones Unidas. Nosotros vamos a estar aquí hasta... mira, nosotros no se puede quitar la iglesia, ¿me están entendiendo? Si tú dejas a los cristianos quietos, ellos se van a multiplicar porque van a evangelizar. Y si tú odias a los cristianos y comienzas a matarlos, todavía se multiplican. Señor. Nosotros no nos morimos, nos multiplicamos. La iglesia fue formada allí por el Espíritu Santo descendiendo y etcétera. Y la iglesia se va a quedar aquí hasta... Predique, pastor, predique. Aleluya, La santo. iglesia se va a quedar aquí hasta la venida del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Al poder de Jesús. Cuando, y así termina la palabra, termina con una visión de Juan. Dice que él estaba un día en la isla de Patmos, donde fue aislado, y él recibió una visión. Él dice, mira, yo estaba en el Espíritu y recibí la revelación de Jesucristo. Gloria a Dios. Eso quiere decir la palabra Apocalipsis. La palabra Apocalipsis es una transliteración. Quiere decir Apocalipsis, revelación. Él vio al Cristo y todo lo que tenía que ver con el Cristo hasta el fin. Amén. Gloria a Y la Dios. visión era de que Dios iba a venir a juzgar al mundo en justicia. Y que después de eso, Él iba a establecer su reino por 1000 años sobre la tierra. Y que entonces la eternidad iba a comenzar. Alabado sea Dios. Con nosotros, aleluya, si usted es uno de los redimidos. Y si no es, hoy decídase ser uno de los redimidos. Gloria a Dios. Con nosotros como el pueblo de Jesús y Jesús como nuestro Dios. Dice la palabra que Él enjuagará toda lágrima, de la que nosotros vamos a tener comunión con Él perfecta. Amén. Que ya no habrá más dolor ni más llanto, porque Él será nuestro Dios. Y como hemos dicho 1.000.000 de veces, ¿verdad? Como dice otro predicador, si la calle no fueran de oro, aleluya. Si la calle no fueran de oro y las puertas de perla, mira, si en vez de puertas de perla hubieran puertas de madera colgando, así casi cayéndose, y en vez de calles de oro hubiera lodo hasta llegar hasta las rodillas. Mira, si Jesucristo está ahí, eso es el cielo. Si Jesús está ahí, ese es el cielo para mí. Al poder de Jesús. La historia termina con Jesús y su pueblo. Esa es la historia, ¿verdad? Comienza con Dios creando todo, se dañó, pero Dios lo arregló y al fin a la gente le encanta el futuro, porque hay una inseguridad del futuro. Uno no sabe lo que va a ocurrir. Déjeme decirle, gloria a Dios. Amén. Ahora, yo no soy psíquico ni tengo una bola, ¿verdad?, de cristal mágica. Yo no leo la taza, los palos, ninguna de esas cosas. Yo lo único que tengo es la revelación de Dios. Porque
como dijo Josué en Génesis, es Dios el que revela. Amén. ¿Ok? Es Dios quien te revela. Yes, aleluya. Si tú estás en un sitio de una gente que no es de parte de Dios, No está revelando. Él no está revelando, o ella no está revelando, No. porque Dios es quien revela. Yes. Amén. Mira, ay, yo que vi el futuro, te lo reveló Dios. No, que yo estaba leyendo, mira, te reprendo. Amén. Santo. Ya que el futuro es una intriga tan interesante porque es algo desconocido, yo se lo digo. Yo he leído la historia y al final aquí dice que nosotros tenemos la victoria. Aleluya. La gloria sea de Dios. Amén. Gloria a Dios. La gloria sea de Dios. Amén. Eso ya lo dije y ahora lo repito para culminar. Hermano, así como aquellos que estaban en el camino a Esaú, o quizás a lo al revés de aquellos los que estaban en el camino a Emaú, escoja creer. Gloria a Dios. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Usted puede hacer la decisión de que no, yo no quiero creer. Y si tú no quieres, se te quita la habilidad de tu ver. Es obvio, Él está resucitado. Amén. Gloria a Dios. ¿Okay? Y es interesante, entre paréntesis, la evidencia histórica para la resurrección es como una montaña de evidencia. Es algo tan poderoso, Yes. es tan obvio. Yeah. Pero si tú no quieres, se te quita la habilidad. Amén. Jesús está ahí mismo y tú no lo Sí, ves. Señor. Eso es así. Hermanos, escojan creer. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces, ya que decidió, mira, yo quiero creer, yo voy a creer, apréndete la historia de la Biblia. Gloria a Dios. Le di un síntesis, ¿verdad? Le di un resumen. Lo parafraseé para ustedes, la historia de la Biblia. Pero después de que usted escoja creer, apréndese esta historia. Amén. Porque va a aumentar su fe. Amén. Aleluya. Y cuando la fe es aumentada, uno puede tener comunión con Dios. Amén. La palabra dice que si uno se va a acercar a Dios, tiene que creer que Él es. Amén. No puedes acercarte a Dios si tú no crees que Él es. Esto va a aumentar tu fe. Se preguntan por qué insistimos tanto que escriban notas cuando predicamos, o por qué insistimos tanto para que vengan los martes cuando enseñamos estudio bíblico, o por qué enfatizamos tanto con las células que damos clase ahí también. Porque, hermano, ahí se aumenta tu fe, y si se aumenta tu fe, tú puedes tener una relación con Dios y tú puedes tener la victoria en el fin. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, si tú no quieres tener la victoria en el fin, no crea. Si usted no quiere tener la victoria en el fin, quédese como los ciegos de Mahón. Amén. Amén. La pregunta mía es: ¿cuántos aquí quieren creer? Amén. ¿Cuál va a ser el tiempo entonces? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea Aleluya. el Señor. Alabado sea el Señor. La gloria sea de Dios. Alabado